Muy bien, pues si queréis vamos a ir empezando. Como os decía, gracias a todos los asistentes por participar de esta jornada que tiene como objetivo pues analizar el protagonismo que tiene la sostenibilidad hoy en las empresas y atender a las claves, ¿no?, que están definiendo la actualidad en este ámbito. Recordaros que esta sesión forma parte de un ciclo que hemos venido a llamar el mes de las finanzas sostenibles en AFI, que arrancamos la semana pasada con una intervención de nuestro área de banca, donde abordamos pues, el estado de la cuestión de la sostenibilidad en el ámbito de los servicios financieros y que queremos ir complementando pues, con otras perspectivas sectoriales, ¿no?, que nos permite pues, el carácter multidisciplinar de AFI, las distintas áreas de negocio y, en definitiva, el contacto en el día a día con nuestros clientes. Se trata de una iniciativa que parte del compromiso de AFI con la difusión del conocimiento y, como os digo, pues desde distintos ámbitos, distintas prácticas de consultoría, pues trata de arrojar luz, ¿no?, en materia de sostenibilidad, de finanzas sostenibles, en un momento que nos parece crucial, nos parece tremendamente interesante, no exento de retos. La incertidumbre económica que ahora mismo sufrimos, pues condiciona en algunos casos los planes que hace unos años pues trazaban las empresas, las entidades financieras, para avanzar en pro de la sostenibilidad. Pero también hay oportunidades, ¿no? Y hay empujes, hay factores que contribuyen a reforzar esta apuesta, este cambio, esta tendencia que es tan importante hoy en día, ¿no? Y entre ellas hay sin duda varias, pero nos parecía especialmente interesante atender a cómo los fondos europeos, cómo el programa Next Generation EU, pues puede ser un factor que apoye, que ayude, que refuerce el empuje y los proyectos del sector empresarial bueno, en sus compromisos en materia de sostenibilidad, en la articulación de las respuestas a las necesidades de modernización y sostenibilidad de todos los sectores productivos de la economía, ¿no? Y por eso pues hemos estructurado esta jornada con una primera intervención donde bueno, el objetivo es daros cuenta de nuestra visión, nuestro punto de vista sobre estas oportunidades, ¿no? Y para eso contamos con Ana Domínguez, que es consultora especializada en este ámbito, en el ámbito de economía aplicada y más concretamente en toda esta oportunidad de Next Generation. Viene trabajando en esta materia desde hace año y medio y va a intervenir con una breve ponencia sobre digitalización, circularidad, claves para la sostenibilidad empresarial y cómo, en definitiva, estos fondos pueden suponer una oportunidad que ya está en curso, ¿no? Ya hay un flujo de convocatorias relevantes, va a haber más, y se trata de identificar los puntos clave, por qué esto es importante y que tengáis algunos elementos de juicio para valorar este proceso y ver en qué medida puede representar una oportunidad, como digo, para vuestras entidades. A continuación, pasaremos a una mesa redonda que hemos denominado Sostenibilidad en el ámbito empresarial, claves actuales, donde contamos con dos ponentes de lujo, José Antonio Bonazzi, director general de Multinacionales por Marca España, y Paloma Sánchez, que es directora de Competitividad y Sostenibilidad en FIAT. Y luego tendremos un pequeño turno de preguntas para bueno, ajustarnos, no obstante, al horario comprometido. Sin más dilación, doy paso a Ana Domínguez. Ana, tuya es la palabra. Muchas gracias y esperamos que sea de vuestro interés la jornada. Gracias, Diego. Buenos días a todos. Pues vamos a comenzar viendo un poco las oportunidades en torno a la digitalización y a la circularidad. La verdad es que estamos en un momento extraordinario en cuanto a la disponibilidad de fondos europeos y a la necesidad de aplicar los fondos de recuperación, fondos Next Generation, en actuaciones, inversiones que permitan transitar hacia un modelo de crecimiento más sostenible. En este contexto, la digitalización y la circularidad son objetivos prioritarios. Me gustaría, por tanto, empezar destacando la importancia de ambos elementos, digitalización, circularidad,
en los fondos Next Generation. En este sentido, cabe indicar que España podrá recibir más de 140.000 millones de euros del mecanismo de recuperación y resiliencia para abordar las necesarias inversiones y reformas que impulsen la recuperación económica. Actualmente se está implementando el primer tramo de esos 140.000 millones por 69.500 millones de euros que se reciben bajo la modalidad de subvenciones a fondo perdido. Además, está previsto una importante concentración de estas inversiones en este periodo de 2021 a 2023. Estamos en un momento en el que las inversiones han de intensificarse este año y el próximo. Por lo tanto, un momento en el que van a surgir o han de surgir diversas oportunidades para las empresas. Adicionalmente, podrá movilizarse otros 71.700 millones hasta 2026, que en este caso revestirán la forma de préstamos, y estos pueden destinarse a instrumentos financieros, también a financiar la continuación de los programas de inversión más allá de 2023. Y bueno, en general, los fondos Next Generation suponen un volumen de recursos sin precedentes. Pensemos que el volumen de fondos estructurales que España recibe de la Unión Europea durante un periodo presupuestario de 7 años se sitúa en torno a los 44.000 millones de euros. Bien. ¿Cómo se van a aplicar estos fondos? Bien, pues de acuerdo con el plan de recuperación que ha presentado el Gobierno de España a la Comisión Europea y que fue además validado por esta en junio del año pasado. Este plan se estructura en torno a 4 ejes: transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial e igualdad de género. Y sobre estos 4 ejes se articulan 10 políticas palanca que a su vez se dividen en 30 componentes o líneas de actuación. Bien, dentro de estas líneas de actuación, las transformaciones verde y digital son elementos centrales o vectores clave del plan de recuperación. Y además están alineadas con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Cerca de un 40% de los recursos del plan se van a destinar a la transición ecológica. Uno de los ámbitos sobre los que se centra el impulso precisamente de esta transición ecológica es el fomento de la economía circular, además de la reforma energética, la descarbonización, la electrificación de la economía. Y otro 28% de los recursos del plan irán a impulsar la transformación digital. ¿Vale? Esa transformación digital busca, entre otros, impulsar un despliegue de nuevas tecnologías, la inclusión digital, el aumento de la productividad empresarial, también garantizar la conectividad y oportunidades profesionales, fuera sobre todo de núcleos urbanos. Vamos a pasar ahora a comentar algunas de las oportunidades que para las empresas se pueden encontrar en estos ámbitos. Oportunidades que vamos a identificar a través de las convocatorias de los fondos Next Generation, unas convocatorias que se articulan tanto en la forma de ayudas y subvenciones, pero también en forma de préstamos y otros apoyos financieros e incluso licitaciones. Los presupuestos generales del Estado para este año contemplan un volumen de inversión de 26.900 millones de euros asociados al plan de recuperación y, en concreto, el ámbito de la digitalización y I+D+I, a este ámbito se destinarán 13.300 millones de euros en el ejercicio. Me gustaría aquí poner algunos ejemplos de oportunidades de estas convocatorias que pueden ser elegibles para muchas de vuestras empresas. Voy a hacer referencia al programa Aquí Digital porque bueno, pues es una de los programas, de las iniciativas que para impulsar la digitalización, en este caso de pequeñas empresas hasta 50 empleados, se ha puesto en marcha. Ahora mismo está vigente una primera convocatoria de 500 millones de euros sobre el total de 3.000 millones que se van a destinar a este programa, y esta convocatoria va dirigida específicamente a pequeñas empresas para la adquisición de soluciones digitales que puedan estar relacionadas
por ejemplo, con la implementación de la factura electrónica, comunicaciones seguras, incluso la propia gestión de redes sociales o de su sitio web y presencia en Internet. Se trata de un bono digital de hasta 12.000 euros por empresa que va destinado precisamente a adquirir estas soluciones digitales. Otra convocatoria, la de Único Banda Ancha, que está prevista para este segundo trimestre del año, irá destinada a impulsar el despliegue de la red de banda ancha de muy alta velocidad mediante algunas ayudas a operadores de telecomunicaciones. También en este segundo trimestre se publicará la orden de bases del programa Agentes del Cambio, que con una dotación de 300 millones de euros va a financiar la incorporación de profesionales, de un experto en transformación digital por parte de las pymes, aquellas empresas hasta 249 empleados. Otra ayuda se refiere al 5G en proyectos tractores de digitalización sectorial, que busca ampliar la extensión de la banda ancha de alta velocidad y reforzar la conectividad en empresas y polígonos industriales. También se generarán bonos para impulsar la digitalización de las pymes y para ello se cuenta con un presupuesto de 150 millones de euros. Actualmente también está abierta la línea de financiación en ESA, emprendedoras digitales, para proyectos de emprendimiento digital femenino, a los que se van a destinar 51 millones de euros hasta finales de 2023. Y en este caso la ayuda se instrumenta a través de préstamos participativos para pymes emergentes o en crecimiento que están lideradas por mujeres. Bien, estas son algunas de las ayudas que se van a ir canalizando. Por otro lado, también tenemos en el marco de los PERTE, de los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, distintas iniciativas que van dirigidas a impulsar precisamente también actuaciones en el marco de la digitalización. Y, por ejemplo, pues dentro del PERTE de vehículo eléctrico y conectado, cabe recordar que actualmente están aprobados 10 PERTE, el último antes de ayer, el PERTE de chip, microelectrónica y semiconductores, que aprobaba esta semana el Consejo de Ministros, y que además este PERTE precisamente va a dar soporte al cumplimiento de los objetivos de la Agenda España Digital 2025. Bien, y otros PERTE ya aprobados, como decía, el PERTE del vehículo eléctrico y conectado, pues por ejemplo incluye una convocatoria del programa para integrar la inteligencia artificial en procesos productivos. También está prevista en el marco de este PERTE una próxima convocatoria de ayudas para la 5G en proyectos tractores de la digitalización sectorial y que para el ámbito del vehículo eléctrico se van a destinar 14 millones de euros. Otro de los PERTE, el agroalimentario, pues ya se han destinado 2 millones de euros para acciones de formación y asesoramiento en digitalización para titulares de explotaciones agrarias y también la convocatoria para proyectos innovadores para apoyar la transformación digital del sector agroalimentario y del medio rural, pues se ha lanzado y con una dotación de 12 millones de euros. Otros PERTE, bueno, pues incorporan una serie de iniciativas, también, por ejemplo, citar el PERTE de digitalización del ciclo del agua, en el que vamos a ver próximamente subvenciones en concurrencia competitiva de programas singulares para digitalizar precisamente el ciclo urbano del agua con una dotación que tiene este programa de 200 millones de euros. Bueno, también vamos a encontrar por otro lado, oportunidades vinculadas con actuaciones en materia de economía circular. Y aquí las orientaciones o las actuaciones que se pueden identificar son también diversas. Algunos ejemplos que me gustaría trasladar pues, a modo orientativo, por ejemplo, en el ámbito de la rehabilitación de viviendas y edificios públicos, actuaciones u obras de construcción para las que el plan de recuperación prevé destinar 5.500 millones de euros para el total de estos programas. Bueno, pues va a haber iniciativas o líneas de actuación dentro de los programas de rehabilitación precisamente dirigidos a
mejorar la gestión de los residuos de construcción y demolición. En otro ámbito, por ejemplo, el agropecuario, tenemos unos planes de sostenibilidad y competitividad de este sector y dotados con 108 millones de euros para la gestión y valorización de restos de cosecha y de eyecciones ganaderas. Por citar un tercer ámbito, el turismo, contempla en este sector unos proyectos, iniciativas para modernizar y mejorar la competitividad del sector y que pasan también por el desarrollo de proyectos de economía circular y eficiencia energética en empresas turísticas, y aquí la dotación precisamente para estos proyectos será superior a los 200 millones de euros. Bueno, en definitiva, distintas líneas de apoyo, también en materia de economía circular, vinculadas o insertadas dentro de distintos PERTE, e incluso en este punto hay un PERTE específico de economía circular. Un PERTE que cuenta con una dotación de inversión pública de 492 millones de euros que se van a ir canalizando a lo largo de los próximos ejercicios hasta 2026 y que se estructura en torno a dos líneas principales de actuación. Por una parte, unas actuaciones de carácter transversal a cualquier industria, empresa, que van destinadas a impulsar la economía circular precisamente en este ámbito de la empresa mediante la reducción del consumo de materias primas vírgenes, el ecodiseño, la gestión de residuos y la digitalización. Y este año está prevista una primera convocatoria de ayudas por 100 millones de euros que se puede ampliar a 92 millones adicionales en función de la demanda. Y la segunda línea de actuación se diseña sobre 3 sectores clave. Cuenta con un presupuesto de 300 millones de euros. Y estos 3 sectores son textil y moda. Y aquí las iniciativas irán encaminadas a incorporar materias primas de bajo impacto, a invertir en tecnologías e infraestructuras para la reutilización y el reciclaje. Otro sector es el de los plásticos, para fomentar el ecodiseño, promover el uso de envases reutilizables y potenciar los procesos de reciclado mecánico-químico. Y un tercer sector clave para el que se ha diseñado esta línea es el de bienes de equipo para energías renovables. Aquí se incluyen paneles fotovoltaicos, baterías de almacenamiento o palas de los aerogeneradores. Y está dentro de este ámbito. Lo que se pretende es fomentar el ecodiseño y también el desarrollo de instalaciones y mecanismos para aumentar la reutilización y el reciclaje de estos bienes. Bien, por otro lado, me gustaría también destacar que las iniciativas, las actuaciones de economía circular también forman parte, en algunas de las convocatorias de ayudas, de los criterios de valoración de los proyectos elegibles. Así, por ejemplo, dentro de la convocatoria de ayudas que se ha lanzado recientemente por el IDAE, ha concluido a principios de este mes, se incorporaba dentro de los criterios de valoración de los proyectos una rúbrica dedicada a las mejoras ambientales y a la economía circular. Por lo tanto, los proyectos van a ser valorados en función también de esa visión o enfoque hacia la protección medioambiental y con especial énfasis en la reciclabilidad y la economía circular. ¿Vale? Por lo tanto, también es un elemento transversal a otros proyectos que no estén precisamente o únicamente diseñados para acciones de circularidad, de mejora de la gestión de los residuos. Bien, y ya por último, me gustaría identificar algunas claves para orientar el aprovechamiento de las oportunidades de esas ayudas que las empresas, las distintas entidades podéis obtener y que tienen la financiación de estos fondos europeos Next Generation. En este sentido, quisiera destacar algunos aspectos que me parecen fundamentales o muy importantes a tener en cuenta. Uno serían las modalidades de apoyo, y aquí tenemos distintas opciones, hay ayudas directas y subvenciones, pero también
financiación en condiciones ventajosas y proyectos que se pueden ejecutar a través de licitaciones públicas. También hay otros mecanismos de financiación, avales, garantías, etcétera. Por tanto, diversas modalidades de apoyo. Otro aspecto tiene que ver con las instituciones gestoras. Va a haber ayudas que las gestiona la Administración Central y los entes dependientes, CEDETI, Red.es, IDA, etcétera, y otras que van a ser gestionadas por las comunidades autónomas. Entonces, bueno, pues en este caso habrá que ver las particularidades que generalmente pueden referirse a fechas, sobre todo, también algunos de los programas dentro de o líneas, perdón, dentro de un programa mayor que unas comunidades autónomas pueden publicar antes que otras. Bueno, pues también hay que atender a esa institución gestora de la convocatoria. Otro elemento también relevante a la hora de gestionar esta captación de las ayudas es la propia intensidad de las ayudas, y aquí también, en función de la convocatoria específica, vamos a tener distintos niveles de apoyo, ¿vale? Y esos niveles de apoyo van a depender un poco de las actuaciones que se lleven a cabo en función del tipo de gastos, de inversiones. Pueden estar acotadas esas ayudas, pero también pueden estar determinadas por el perfil del beneficiario. Así, bueno, pues es común que empresas de menor tamaño reciban porcentajes de ayuda algo mayores. E incluso de la ubicación de los proyectos. Así, por ejemplo, proyectos localizados en municipios de reto demográfico también pueden ser beneficiarios de una mayor intensidad de las ayudas. Otro elemento tiene que ver con la compatibilidad con otras ayudas públicas, sobre todo si estamos planteando proyectos para los que ya se han recibido otros fondos públicos. Bueno, pues hay que ver si en la convocatoria se prevé que sean compatibles con nuevas ayudas que se quieran solicitar. Y también enlazado con esto, es importante determinar o identificar el régimen de ayudas de Estado que aplica. En algunos casos va a ser el régimen de minimis, pero no solo, puede ser exención por categorías u otro. Por lo tanto, también para identificar si efectivamente una ayuda es elegible para nuestra empresa, para nuestra entidad, para nuestro proyecto, habrá que ver si es compatible y cuál es el régimen de ayudas de Estado que se aplica. Y ya un último elemento que me gustaría destacar es el carácter incentivador de los proyectos, que es un elemento común a muchas de las ayudas, y es que los proyectos han de arrancar tras la solicitud de la propia ayuda. Como estamos hablando de economía, de la circularidad, de ese desarrollo más sostenible, también quisiera hacer especial mención al cumplimiento del principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente, que es uno de los requisitos que han de verificar todos los proyectos que reciben los fondos Next Generation, y que, bueno, pues generalmente este cumplimiento se realiza a través de una declaración del propio beneficiario, conforme, bueno, pues cumple los objetivos medioambientales que se recogen bajo este principio. Para identificar las convocatorias, o un poco la tipología de las convocatorias, podemos distinguir entre dos grandes tipos: unas convocatorias de concurrencia simple, por ejemplo el PIB digital, y otras de concurrencia competitiva, como puede ser, por ejemplo, las ayudas que se han destinado a incorporar soluciones, proyectos nuevos de inteligencia artificial en las cadenas de valor. Bueno, pues en el caso de las de concurrencia simple, se podrá solicitar esas ayudas hasta que se agoten los fondos, una vez que se abre la convocatoria, y generalmente el volumen de documentación a aportar es sencillo, es reducido. Por contra, en las de concurrencia competitiva, ahí sí que los plazos suelen ser muy acotados y se necesitan presentar unas memorias detalladas. Y es por eso que en estas convocatorias de concurrencia competitiva la planificación, la anticipación son fundamentales. ¿Y cómo anticiparse? Bueno, pues aquí un poco la línea de orientación es que las inversiones, las grandes líneas de actuación están recogidas en el propio plan de recuperación, y eso ya nos da una idea de hacia dónde se están destinando los fondos
Por lo tanto, si tenemos un proyecto que encaja con esas inversiones, pues ya podremos ir identificando cuáles son las características que ha de tener o que lo harán más atractivo para recibir los fondos. Luego, además, se publicará la orden de bases de la convocatoria y hay un periodo hasta que arranca o se abre esa convocatoria, que en ese periodo también hay que ir preparándose, digamos ya, ir configurando las memorias para que en el tiempo en el que está abierta la convocatoria se puedan elaborar toda la documentación. Va a haber una documentación más de carácter administrativo, pero también, como digo, una memoria de proyecto detallada. Esta memoria va a incorporar una serie de elementos y hay que atender a los criterios de valoración que se establecen. Y, por ejemplo, entre los criterios más frecuentes nos encontramos con la necesidad de justificar las actuaciones, el proyecto, en línea con las prioridades estratégicas y el objeto para el que se concede la ayuda. Pensemos, por ejemplo, que esté alineado con la estrategia o la Agenda España Digital 2025 o con la estrategia de economía circular, etcétera. También va a ser importante la viabilidad económico-financiera del proyecto, que esté bien estructurado desde el punto de vista de la asignación de recursos, y la estimación de los impactos, también fundamental, uno de los criterios de valoración prácticamente comunes a todas las convocatorias de concurrencia competitiva, en las que hay que estimar cuántos empleos se van a generar, cuál es el efecto arrastre sobre la cadena de valor, etcétera. Y puede haber otros criterios. Al final hay que ver específicamente, revisar todos los detalles de la convocatoria concreta para cumplir todas estas características o necesidades que exige la convocatoria. Por tanto, pues como decía, estamos en este momento crucial o destacado. Los fondos Next Generation han de permitir acelerar las necesarias inversiones y avanzar en el despliegue de proyectos empresariales vinculados con elementos clave para la competitividad de las empresas, como son la digitalización, la adecuada gestión de los recursos, apostando por los principios de circularidad. Y, por tanto, aprovechemos estos fondos europeos para dar un salto cualitativo relevante en las estrategias de sostenibilidad de nuestras entidades. Muchas gracias a todos y quedo a disposición para cualquier pregunta que querráis trasladar a través del chat. Gracias. Gracias, Ana.